Vamos a presentar, por razones de horario ya ha quedado explicado, aunque iba en la primera parte de este programa, a Elisa Lanas Medina, que es docente investigadora del área de Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar, con sede en Ecuador, coordinadora de maestría de Derecho Laboral y Seguridad Social, abogada y doctora en jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en Quito, doctora en Derecho Convención de Derecho del Trabajo y Seguridad Social por la Universidad de Valencia, y nos va a hablar de la actuación, de hacer una transición justa y empleos verdes en Ecuador, el caso de las recicladoras de residuos sólidos. Ya sin más, le cedo la palabra y tiene un plazo de unos 20 minutos, agradeciéndole el madrugón que se ha pegado, porque en Ecuador es una hora intempestiva. Muchas gracias. Bueno, quiero empezar agradeciendo a quienes han organizado este importante evento, este congreso sobre corrupción y género, en especial a mi colega y especial amiga Elisa Sierra. Voy a presentar, si me es posible, espero poder hacerlo, y veo que no te tengo alguna pregunta. Veamos si es que rápidamente, sí, va, muy bien. Creo que se está viendo. Bien, pues efectivamente esta presentación mía va a girar en torno a estos temas que tienen que ver con el reciclaje en el Ecuador y cómo esto ha incidido precisamente, o mejor dicho, cómo ha sido tratado esto, ¿no?, desde hace algunos años, en la idea de buscar un trabajo decente para quienes lo realizan, en especial mujeres. El contenido pues no es tan largo como aparece allí, así que directamente voy a ciertos conceptos. En Ecuador, la ley que ha venido a regular el trabajo de recicladores y recicladoras es la Ley de Economía Circular Inclusiva. Considera a este grupo como personas que recuperan, recolectan y gestionan residuos, integrándose como un eslabón muy importante en la cadena de valor industrial y el desarrollo sostenible. Para ello, estas personas aplican unas técnicas más de carácter artesanal, pudiendo llegar a ser semi-industriales, para precisamente recuperar y recolectar de manera selectiva los residuos domiciliarios y de otras fuentes. Pero para que se hagan una idea, es un trabajo que es básicamente manual, principalmente es manual, ¿no? Es decir, que es básicamente artesanal. La idea es, o mejor dicho, pues lo que realizan es precisamente esta organización, esta administración de estos residuos, de esta gestión de los residuos, se realiza en las propias, fuera de los propios hogares, que son los que producen estos residuos, ¿no? Y pueden ser llevadas estos residuos ya una vez distribuidos, habiendo hecho una primera distribución, hacia instalaciones para su recepción, su almacenamiento y su clasificación. A partir de allí, ¿no?, el escoger aquello que pueda ser revalorizado y los materiales que puedan ser recuperados. Como se puede ver, pues esta efectivamente es un rol muy importante el que cumplen estas personas, ¿no?, porque su actividad gira en torno a la transformación de estos residuos en materia prima, ¿no?, que pueda ser utilizada en nuevas cadenas productivas. De esta manera, pues aportan, ¿no?, de manera muy fuerte a esta economía circular. De hecho, aparece como los principales agentes en esta economía circular. Perdón. Y es la economía circular inclusiva prevista en la ley de economía circular. Esta economía tiene que ver con la idea de precisamente incluir tanto social y productivamente a los y las recicladoras de base. Se busca su integración económica para que la actividad que realizan sea rentable, ¿no?,
y entendiendo que es muy importante para esta economía circular inclusiva. La ley plantea la necesidad de que se garantice el trabajo digno y la equidad de género, entendiendo que ya vamos a ver unas cifras que principalmente son mujeres. El 70-75% de quienes realizan esta labor en Ecuador son mujeres. Y en ese sentido, pues se busca que pues, se garanticen algunos de sus derechos, algunos de sus derechos en materia laboral, ¿no? Y desde luego, pues que se dignifique la tarea que realicen. Se considera el trabajo de recicladores y recicladoras como, decía, de gran importancia en la medida en la que, ¿no? A través de su labor, ¿no? Son capaces precisamente de una transformación de esos residuos en otros productos que puedan ser reutilizados y de esta manera pues, se dé una disminución en cuanto a la gestión, a la generación de los desechos finales. La Constitución ecuatoriana reconoce, no tan expresamente, pero sí de manera general, el trabajo de estas personas. Y lo hace, en primer lugar, en el artículo 33, en donde reconoce al trabajo de carácter autónomo. Este trabajo de carácter autónomo, ¿sí? Precisamente pues se le garantiza a este trabajo la realización del mismo en dignidad, a través de una libre elección, ¿sí? Y como les comentaba, pues, los y las recicladoras estarían dentro de este grupo de trabajadores y trabajadoras autónomas. Asimismo, de manera general, la Constitución del Ecuador, empezando por el artículo 34, reconoce y garantiza el derecho a la seguridad social de todas las personas trabajadoras, incluyendo a quienes realizan trabajo autónomo y dentro de ese grupo a las personas recicladoras. Y esto el trabajo de reciclaje está directamente vinculado también con el derecho a un ambiente sano de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Por tanto, pues la labor de recicladores y recicladoras se constituye como un motor, una colaboración para la preservación de un ambiente y la conservación de los ecosistemas. A nivel normativo ambiental tenemos básicamente pues, el Código Orgánico de Ambiente y el reglamento de la materia. El Código Orgánico del Ambiente establece políticas para la gestión integral de residuos sólidos y el artículo 232 de este código reconoce a quienes realizan el reciclaje de base como actores clave en la gestión integral. Y también este código, ¿no? Habla ya de la necesidad de formalización, asociación y fortalecimiento de este grupo, por considerar que su participación es estratégica en el desarrollo y la creación de negocios inclusivos en torno, ¿no?, a esta actividad de reciclaje. El reglamento, por su parte, señala la necesidad de integrar a los recicladores en la gestión de los residuos que no sean peligrosos y siempre la búsqueda de dignificar las actividades que realizan. Se establecen mecanismos legales, administrativos y económicos para la formalización de estas actividades. Y se busca que sean los gobiernos autónomos descentralizados los que se hagan responsables precisamente de estos procesos, ¿no? Hay que decir que el Código Orgánico del Ambiente es anterior, ¿no?, a la Ley de Economía Circular, y entonces es interesante el desarrollo que se ha dado precisamente en esta otra ley, la Ley de Economía Circular. ¿Y cuáles son estos derechos específicos planteados en la Ley de Economía Circular Inclusiva?
¿no? Relativos precisamente al trabajo y en general a las actividades que realizan los y las recicladores. En primer lugar, se reconoce la posibilidad de que se asocien, ¿sí? Y que tengan procesos organizativos que ayuden en primer lugar en su visibilización y a partir de allí en el reconocimiento de derechos. También está reconocida pago justo por las actividades que realizan. En segundo lugar, mejor dicho, en tercer lugar, se plantea, ¿no?, que deberían tener un acceso seguro y formal al material en los puntos de origen, que como les comentaba son propiamente las puertas de los hogares donde se producen los desechos. Se plantea que deben integrarse, ¿no?, de una manera adecuada en la cadena de valor de reciclaje y en los sistemas correspondientes de la gestión. Se reconoce su derecho a la seguridad social, ¿no? Queda reconocido, no obstante que, claro, la tarea de poner esto en práctica está en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y en las leyes de la materia, ¿no? Y el reconocimiento hasta el momento no ha quedado más allá de este señalamiento en la Ley de Economía Circular. Y finalmente, pues el reconocimiento más claro respecto de su actividad laboral, únicamente, ¿no? Lo que se realiza es básicamente plantear la necesidad de que las condiciones en las que se presta el trabajo que realizan sea en condiciones de seguridad y con las medidas de protección adecuadas. Hay que decir también que lamentablemente sí, no se ha avanzado mucho más allá tampoco en estas garantías, ¿no? Lo que han hecho por su cuenta este grupo, no totalmente, ya vamos a ver algunas, pero ciertamente se ha avanzado un poco en la libre asociación, ¿no? Hay algunas asociaciones fuertes a nivel nacional, aunque no agrupan desde luego a todos los recicladores y recicladores. Voy a ir un poco más rápido para no pasarme del tiempo que se me ha asignado. En este contexto, ¿cuál es el rol de los gobiernos locales? Bueno, tienen importantes obligaciones, ¿no? Porque, claro, son los que tienen más cercanía, ¿no? Una relación más estrecha con las asociaciones y en general con los recicladores y recicladoras individualmente considerados, ¿no? Porque claro, son los gobiernos autónomos descentralizados los encargados precisamente de la gestión de los residuos. Desde esa perspectiva, pues la relación es más estrecha. Entonces, los gobiernos autónomos descentralizados deben promover la formación, la asociación, el fortalecimiento y la capacitación de este grupo, son los que deben expedir normativa vía ordenanzas que precisamente logre la integración de los recicladores en estas cadenas, ¿no? de gestión de los desechos. Deben desarrollar mecanismos legales concretos y financieros para poder legalizar el trabajo. Esto es lo que dice la Ley de Economía Circular, ¿no? Y deben, ¿no?, establecer estas relaciones vía estímulos, precisamente, y vía infraestructura y medios para que se realice esta labor en las mejores condiciones. Hay dos importantes ordenanzas, sobre todo la de Quito, que es la capital del país, ¿no?, que tiene pues una norma un poco más completa, ¿no?, que establece una serie de derechos, cierta seguridad, o sea, plantea la necesidad de que exista seguridad social y un salario justo por la labor que realizan. Y creo, en mi opinión, que es la que en Quito, en donde más se ha desarrollado, ¿no?, esta protección por vía legal y por vía de política pública. Ambato es otro ejemplo, sí, un poco más pequeño que el de Quito, pero también interesante. Entonces, finalmente, ¿cuál es la idea? Deben fomentarse campañas por vía de los gobiernos autónomos descentralizados, ¿no?, que precisamente sensibilicen a la población. No se hace todavía en Ecuador la separación de desechos, lo cual es un gran problema
Y cuando se hace la separación, luego en los sitios donde llega finalmente los desechos, pues vuelven a unirse, ¿no? Entonces allí a gran escala pues no se ha avanzado mucho en cuanto a estos procesos de reciclaje. Existen no muchas sentencias relevantes. He escogido la sentencia de Colombia, que con más claridad, la T291-09, ¿no? Que con más claridad reconoce el derecho al trabajo y a la vida digna de los recicladores y recicladoras de la ciudad de Cali, ¿no? Y establece la necesidad precisamente de un reconocimiento a sus labores y la necesidad de que exista protección, y aquí se habla concretamente del trabajo que realizan, ¿no? Y a su salud. En Ecuador, la sentencia que tenemos relativa al tema es una específica que tiene que ver con un impuesto a las botellas plásticas, que a partir de ese impuesto se puedan generar, ¿no? ciertos beneficios para los recicladores y las recicladoras. Grosso modo, decirles que las cifras, ¿no? de recicladores y recicladoras en Ecuador, hay estudios que hablan de entre 10, algunos 15, ¿no? y en otras investigaciones se habla de 20.000 recicladores y recicladoras en el país. Entre el 70 y 75% son mujeres. Más del 90% no tienen ningún tipo de protección social, y el ingreso promedio hoy, cuando la remuneración básica en el Ecuador está en los $480 aproximadamente, ¿no? es para recicladores y recicladoras apenas de $218 mensuales, ¿no? Hay unas cifras también que varían, ¿no? Pero se habla de que pues, en Ecuador pues hay básicamente la gestión que se hace, ¿no? de recuperación es de botellas de plástico, ¿no? y es principalmente pues, la labor que se realiza. A nivel de los principales problemas, ¿qué es lo que encontramos? Les decía que más o menos pues se habla hasta de unas 20.000 personas dedicadas a esta labor en Ecuador, ¿no? Estas cifras ya las había comentado con ustedes. La exposición de riesgos, ¿no? Pues como es conocido, recicladores, recicladoras tienen múltiples riesgos de carácter laboral. Hay riesgos físicos, hay riesgos a exposición a contaminantes, hay mucha vulnerabilidad, sobre todo respecto a las mujeres, hay acoso, ¿no? Y situaciones en general de peligro, porque el reciclaje se realiza en horas de la tarde-noche, ¿no? En las principales ciudades, los carros de recolección de basura pasan en horas de la noche, ¿sí? más allá de las 9, 10 de la noche, y eso, claro, pone una presión respecto de la falta de seguridad de quienes realizan esta labor, que suelen hacerlo en la tarde, pero, claro, no tan temprano, porque los desechos son sacados, ¿no? ya un poco más hacia la noche. Las condiciones laborales, pues es básicamente un trabajo informal, ¿sí? que no tiene una regulación específica y no tiene reconocimiento. Hay una ausencia en cuanto al uso de tecnología o al uso de equipo de protección, ¿no? No hay condiciones adecuadas de salud y seguridad. Perdón, entonces, si es tan amable, le quedan 2 minutos. Como políticas recientes se ha planteado pues, la necesidad precisamente de tener lo que se llama una hoja de ruta a partir de la data que se va levantando respecto de recicladores y recicladoras, ¿no? Se está buscando tener una visión inclusiva de quienes realizan esa labor, efectivamente como parte de esta cadena de valor, ¿no? Se busca que exista un fortalecimiento laboral, una formalización y la garantía de protección social, el reconocimiento por la labor que realizan. ¿Cuáles son los desafíos que quedan pendientes, ¿no? Todavía no se ve a la norma, al reciclaje
como un servicio, ¿sí? Por tanto, si es que no se da ese salto, todavía no se alcanza ese reconocimiento adecuado, por tanto, no hay un salario digno en cuanto o por la labor que realiza. La informalidad es casi absoluta en este sector, con todos los efectos que esto trae, ¿no? Y no existe una adecuada integración ni entre las personas que realizan esta labor y desde luego tampoco con las autoridades, ¿no?, que son las encargadas precisamente de de emitir tanto normativa como acciones para que la labor que realizan sea en condiciones adecuadas. Entonces, esto es lo que nos falta por alcanzar, siendo la actividad que recicladores y recicladoras realizan tan importante. Eso es, nuevamente, muchas gracias. Gracias a usted. Y si quiere alguien hacer alguna pregunta, le rogaría que fuera muy breve porque vamos mal de tiempo. No sé si alguno de los que se encuentran online quiere hacer alguna pregunta. Bueno, pues entonces le agradecemos mucho a la profesora Elisa Lanas su participación, teniendo en cuenta sobre todo las circunstancias en las cuales lo ha hecho, que es pegarse un madrugón desde Ecuador. Muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, y como en la vida solo hay dos cosas seguras, que son la muerte y los impuestos, vamos a hablar de los impuestos. Dado que no hemos traído a nadie de derecho civil para hablar de sucesiones. Y hablar de un tema en la mesa redonda que surge inevitablemente, que es la economía sumergida y el fraude fiscal. Especialmente en el caso de las mujeres en situación de vulnerabilidad. Para ello tenemos a los profesores Ricardo García Antón, que es profesor contratado doctor, por traducirlo a la terminología española, en la Universidad de Tilburg, en Países Bajos, ya no se llama Holanda, se llama Países Bajos. Y a Marina Castro Bosque, que es profesora ayudante doctora desde hoy, o desde ayer por la tarde, acreditada profesora titular en la Universidad Pública de Navarra. El profesor García Antón tiene que volar y los horarios de Pamplona a Madrid son como los horarios de Pamplona a Nueva York, es decir, absolutamente heterogéneos. Entonces le vamos a dar la palabra al primero, que va a hablar de trabajadores del sexo e impuestos, desafíos desde una perspectiva feminista, donde surgirá el tema, evidentemente, que ya lo puedo adelantar, aun sin oírle, de la legalidad o ilegalidad de utilizar hechos imponibles que constituyen o que pueden constituir delito para tasar impuestos. Supongo que hablará de ese tema. Un tema típico. Gracias. Pues muchas gracias y muchas gracias a todos por estar ya en la última sesión, la parte tributaria, y muchas gracias a Hugo, a Fernando, a Marina y a toda la gente del área penal por la invitación, que es siempre una maravilla venir aquí, conocer nueva gente, hablar en las comidas, en las cenas que hemos tenido. Ricardo, pone que la pantalla está en pausa, la función de compartir. Porque los online quizás... A ver. Disculpa. Sí. Al play, ahí, a reanudar, arriba. Arriba. A la derecha, no. a la derecha, ahí, a la derecha. Ahí, arriba. No, arriba. Sí. ¿Dónde estabas? Ahora porque no sale. Ahí, reanudar. Reanudar. Ahora está compartido. Ahora comparten, estupendo. Bueno, la presentación, quizás la idea fundamentalmente de esta mesa redonda y de este congreso, es decir, verificar realmente si estas personas o la prostitución, que es una actividad en muchos países, digamos por ejemplo en Holanda, y que en Holanda realmente, por eso he cogido este tema, que casaba muy bien con el congreso, economía sumergida, exclusión de mujeres, personas en situación de vulnerabilidad. Y claro, cuando yo preguntaba a mis colegas de Holanda, bueno, voy a hablar en España de prostitución, ellos me decían simplemente, bueno, pero ¿qué vas a hablar ahí? Si es que las prostitutas o los trabajadores del sexo, sex worker como se puede decir ahora, pues bueno, tienen que pagar impuestos, ¿no? Entonces, cuando todos los colegas te dicen que eso no hay un tema de estudio, pues claro, dices tú, hay algo raro aquí, vamos a intentar ver si realmente qué está pasando aquí. Vamos a profundizar un poco en los impuestos y la prostitución,
para ver si realmente hay algo que podemos sacar. Y yo creo que la clave un poco que voy a, digamos, el titular de esta presentación es que el debate, el debate jurídico siempre es legal, no es legal, pero realmente no sería ese el debate correcto. El debate correcto es si existe explotación. Ese es el verdadero debate. Es decir, al derecho le debe interesar verificar, un poco como decía Fernando, es decir, bueno, ¿existe realmente explotación de esa persona, de esa mujer, de ese colectivo vulnerable? Porque si es así, el derecho tiene que hacer una reacción, ¿no? Entonces no se trata de decir como en Holanda, bueno, la prostitución es legal. Evidentemente hay actividades colaterales, como por ejemplo el proxenetismo, trata de blancas, que es ilegal evidentemente, pero claro, el tema es ver, y aquí ver las normas. ¿Y cómo se ven las normas? Bueno, pues yo he acudido pues, a esa teoría crítica del derecho que ya ayer en la sesión de ayer estuvimos viendo cómo pues, las normas tienen que ser vistas desde una perspectiva de género, una perspectiva, por ejemplo, queer, una perspectiva de raza. Entonces, ese es un poco el objetivo de esta presentación, y luego ver simplemente y terminar con unos casos en materia de impuestos indirectos, en materia de IVA. ¿Por qué? Porque en materia de IVA es bastante interesante ver que el razonamiento de los jueces pues, se aparta de ese concepto de, bueno, hay, digamos, una explotación o no. En concepto de IVA vamos a ver que el fundamento es la neutralidad del impuesto, y eso realmente no es una conclusión satisfactoria. Es decir, yo creo que la parte primera, o sea, decir, ¿es la actividad ilegal grabada a impuestos? ¿Es una actividad ilegal la grabada a impuestos? Bueno, pues el aforismo latino es claro, la pecunia non olet, es decir, se debe de grabar todo tipo de actividad económica, tráfico de drogas, prostitución, extorsión, soborno, apuestas ilegales, bajo ese aforismo. Esa es la primera, un poco lo que tenemos todos los fiscalistas en mente. Bueno, no igual, hay que grabar porque es pecunia non olet. Pero vamos a ver importantes diferencias significativas entre lo que serían los impuestos directos y los impuestos indirectos, ¿no? Entonces, la justificación en los impuestos directos, estamos hablando del impuesto de la renta de las personas físicas, es el principio de capacidad contributiva, ¿no? Es decir, bueno, pues todas las personas, independientemente del trabajo que hagan, tienen que contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. De forma que bajo este principio de capacidad contributiva, las prostitutas o los trabajadores del sexo tienen, digamos, que pagar el impuesto de la IRPF. Evidentemente, dices, depende, a veces en otros países es una interpretación que se ha llegado de una manera judicial. En otros países lo que vemos es que se regula expresamente el dinero de la prostitución. En Alemania, por ejemplo, otros ingresos. En Francia, pues beneficios no comerciales. Es decir, de alguna forma los códigos tratan de casar que personas trabajadoras del sexo puedan, digamos, declarar la renta o presentar su declaración del impuesto de la renta. En otros países, como he dicho, bueno, pues hay una interpretación más judicial y se plantean algunos países como Argentina o México más dudas sobre si deben pagar impuestos de la renta. Pero ¿qué es el problema de fondo y en el tema de los impuestos directos? No es un tema el tema fundamental es, digamos, el contrato social. Es decir, el miércoles en la cena que teníamos con Inés hay una asociación casi automática en, bueno, el que paga impuestos tiene derecho a servicios públicos. De forma que si tú a una persona que ejerce la prostitución le deniegas la capacidad de contribuyente, le estás negando la posibilidad de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. ¿Y qué es lo que está pasando en el mundo? Y ahí están estudios estadísticos en Italia, donde la prostitución realmente no es ilegal, lo que es ilegal es todas las actividades de proxenetismo, trata de blancas, pero se constata que los trabajadores sexuales no presentan declaración de la renta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las casillas del IAE, nosotros en España tenemos que declarar en función de las actividades económicas, en función de casillas del IAE, pues no hay una casilla del IAE específica. De forma que también, pues todo el tema de, bueno, no se genera esa economía sumergida. ¿Y qué está pasando en los datos estadísticos que, por ejemplo, vemos en Italia? Es que la administración tributaria verifica cuentas corrientes
y emite liquidación y se paga la sanción. Estamos viendo de nuevo una situación de indefensión en materia pura de compliance, en materia pura de cumplimiento de las obligaciones tributarias, ¿no? Ese es realmente el problema que se plantea en el impuesto de la renta, digamos, que como he dicho, lo fundamental es que sí, las prostitutas, los trabajadores del sexo puedan presentar su declaración en alguna forma porque de alguna forma son contribuyentes y contribuyen al sostenimiento de los gastos públicos. Cuando vamos al IVA, que es un impuesto que grava, impuesto indirecto, que grava las transacciones, lo que se hace en el IVA es el principio de neutralidad. De forma que en el IVA lo que está diciendo es, mire usted, no hay que diferenciar operaciones ilegales, operaciones legales, ¿no? Para poneros un ejemplo, con este principio de neutralidad se dice, hay un caso famoso, un caso de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que dice, si usted compra mesas para un coffee shop, donde se vende marihuana, es lo mismo que si usted compra mesas para un restaurante. Es decir, el principio de neutralidad fiscal te viene a decir que usted no puede distinguir dependiendo de la actividad que está activa. Es el principio, claro, que en IVA, de nuevo, os parece un principio que todo el mundo dice, sí, el IVA es un impuesto neutral, debe conseguir la neutralidad fiscal. Evidentemente, cuando estamos hablando de actividades como la prostitución, el encaje es, bueno, vamos a la directiva IVA, vamos al artículo 9, descripción del sujeto pasivo, artículo 2, qué es la calificación de una prestación económica, y ya surgen, digamos, más dudas, ¿no? Para que os haga una idea, el problema jurídico, y eso ahora vamos a entrar un poco en los casos de IVA, el problema jurídico, como digo, no es, digamos, de un punto de vista si la prostitución es legal o ilegal, sino realmente si se está explotando a la mujer. Para que hagáis unos datos estadísticos ya publicados, por ejemplo, en Países Bajos a través del Comité de Naciones Unidas de Mujeres, de Protección de las Mujeres, de 23 de febrero del 2025, se dice que en Holanda, donde la prostitución es legal, de 20.000 trabajadores del sexo, prostitutas, 6.000 pueden estar en situación de ser forzadas en operaciones de trata de blancas. Es decir, no hemos conseguido con la legalidad, un poco la pregunta de Fernando, no hemos conseguido con la legalidad de la actividad excluir esas actividades, esas personas que están en situación de vulnerabilidad porque son forzadas a prostituirse. Por tanto, tenemos que ver a través de esa teoría crítica del derecho, que trata de ver cómo ven el derecho, la política y la sociología interaccionan, que es lo que estuvimos viendo, por ejemplo, ayer en las mesas de penal, es decir, ver cómo podemos llegar a cabo a políticas fiscales que eviten la vulnerabilidad y que tengan una perspectiva de género fuerte, ¿no? Es decir, como hemos dicho, vamos a ver un poco que se evite esa situación de marginación, ¿no? Vamos a ver un poco dentro de los casos de IVA para que veáis cómo los tribunales han razonado en este tipo de operaciones en materia de IVA. Bueno, tenemos el caso Jenny and Others, ese es un caso muy antiguo, un caso del 2001, no es un caso de IVA, es un caso de libertades fundamentales, ¿no? De forma que era un caso donde prostitutas provenientes de países de Chequia y Polonia, cuando no estaban en la Unión Europea, pues estas mujeres se prostituían en Ámsterdam, en el Barrio Rojo. En aquel momento no estaban de alguna forma estos países miembros de la Unión, pero teníamos unos acuerdos de cooperación, teníamos acuerdos de integración, asociación con estos países de la Unión del Este europeo, ¿no? De forma que se pregunta si estas personas tienen derecho a la libertad de circulación con base en el acuerdo de asociación que teníamos con Polonia y República Checa. Y el tribunal, en ese párrafo 48, viene a decir que, por consiguiente, sin que sea siquiera necesario abordar la cuestión de si la prostitución puede considerarse una actividad comercial, basta señalar que se trata de una actividad por la que el prestador satisface con carácter oneroso una demanda del beneficiario sin producir o ceder bienes materiales. Así pues, la prostitución constituye una prestación de servicios remunerada. Es decir, es una descripción puramente, digamos, quizás neutral, que no aclara realmente si estas personas, es un poco lo que quiero resaltar en esta presentación, si estas personas que
se trasladan de República Checa y Polonia a Holanda, están siendo forzadas, por ejemplo, a prostituirse. Es decir, eso realmente el tribunal no llega. Es decir, bueno, esto se trata de una prestación económica por un servicio, esto sí está protegido por la libertad de circulación. Otro caso realmente para que veáis que el derecho sí tiene, de alguna forma, mecanismos para evitar, digamos, la exclusión, evitar las situaciones de vulnerabilidad de las prostitutas. Es decir, bueno, pues era el caso Pi, un caso también de 2019, donde había se clausura un centro de masajes en Austria por la sospecha que se ejercía la prostitución. De forma que en Austria la regulación del gobierno austriaco, o de esa provincia, de esa ciudad, decía que para ejercer la prostitución, como es una actividad legal, se estaba sometida a un régimen de autorización. De forma que la autoridad local verificaba que no se estaba ejerciendo la prostitución forzada y que las condiciones de salud eran las adecuadas. De forma que el propietario de esa casa de masajes impugna bajo la libertad de circulación. Y usted, este requerimiento de que, sometido a este régimen de autorización, esto impide mi libertad de establecimiento, porque el ciudadano era búlgaro el que tenía esa casa de masajes en Austria. Bueno, el tribunal de nuevo dice que está justificado esta restricción a la libertad de establecimiento, está justificada por la protección de la mujer. Es decir, el régimen de autorización no es un obstáculo, es un obstáculo a la libertad de circulación, a la libertad de establecimiento, justificada y proporcional. Es decir, el tribunal justifica eso, es decir, en ese sentido busca esa protección que estoy yo en esta presentación tratando de defender, ¿no? Lo mismo ocurre, por ejemplo, en casos de cámaras eróticas en los Países Bajos. Cámaras eróticas, un caso de IVA, este es un caso puramente de IVA, para que veáis que era un sujeto holandés que tenía unas cámaras eróticas las cámaras, toda la empresa estaba en Holanda, pero, digamos, las personas que estaban siendo filmadas eran en Filipinas, ¿no? De forma que se plantea un tema técnico de localización de esa actividad, ¿no? Artículo 9, nos vamos a entrar un poco en la descripción de qué se entiende o dónde se entiende prestaciones sean materialmente realizadas. Bueno, en este caso, el tribunal viene a decir que es una actividad compleja y que se debe ejecutar materialmente en Países Bajos porque es donde tiene el software, donde los clientes se registran en esas webcams, etc. En ningún momento, en el caso Heilen, el caso este de cámaras eróticas, el tribunal se plantea, bueno, ¿y esas mujeres que están en Filipinas, en qué situación están? No se plantea, es decir, de nuevo, es la neutralidad del impuesto, bueno, un tema técnico, ¿dónde está materializada? Bueno, el último caso que voy a poner para que veáis un caso donde la neutralidad fiscal tiene ese peso enorme. Estamos acá, una agencia escort, caso Pollock, este es un caso de IVA el Reino Unido, donde una agencia escort gestionada por los señores Pollock, bueno, está obligada a repercutir IVA, esa es la gran pregunta. ¿Qué está ocurriendo? Que la inspección o la policía sospecha que en esa casa de escort se están ejerciendo prostitución forzada. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuál es el tema? ¿Tiene que repercutir IVA o no? ¿O está tan sujeta a una actividad no sujeta al IVA? ¿Qué es lo que dice el tribunal? Bueno, el tribunal hace una abstracción y dice, vamos a ver el principio de neutralidad fiscal. De forma que si yo en una casa escort en Holanda o una casa escort, en este caso en Inglaterra, tienen que ser tratadas de la misma manera, por un principio de neutralidad fiscal. De forma que el tribunal prescinde del análisis de que en esa esa agencia escort, pues se estaban prestando servicios de prostitución. Es decir, no era simplemente escort. Entonces el tribunal dice, bueno, yo tengo que comparar una agencia escort donde no tiene por qué prestar servicios sexuales y una agencia escort donde está, sí, bueno, pues hay que darle el mismo tratamiento a materia de IVA, a operación sujeta al IVA. De forma que, claro, en la neutralidad, y un poco aquí ya, quizás otro caso holandés, pero
por tema de tiempo, bueno, vamos a reducirlo. Es decir, lo que estamos viendo es que desde esa teoría crítica del derecho, lo que estamos viendo es que actividades en el IVA, si esa actividad está siendo realizada bajo explotación, coacción, no debería estar sujeta a sistema de IVA. Es decir, esa sería la gran pregunta. Y eso es lo que el tribunal, por ejemplo, en este caso, pues en el caso Pi, el caso austriaco, lo viene a defender, ¿no? Es decir, en materia de IVA habría que distinguir que esa neutralidad fiscal, ¿qué estamos comparando? Si realmente la actividad es ilegal en España, la actividad es ilegal en Inglaterra y es ilegal porque es una actividad donde se está prostituyendo, donde es, como decía Fernando, es una actividad ilegal, el proxenetismo o la trata de blancas. ¿Por qué esas actividades las vamos a meter bajo la sujeción de IVA y ese club tiene que repercutir IVA a los clientes, ¿no? Esas actividades deberían estar fuera del marco de IVA. En materia de impuestos directos, yo creo que aquí cambia la perspectiva en el sentido que como el argumento principal es garantizar que esas prostitutas, esas personas trabajadoras sexuales, puedan presentar su declaración de la renta y puedan pagar impuestos, como todos los demás, para acceder a los servicios sociales, ¿no? Es decir, yo creo que todavía, en este caso, y por eso un poco hablo en la presentación con esa perspectiva feminista, no se ha escuchado a las mujeres, ¿no? Estamos en un concepto de neutralidad fiscal puro y duro, pero no hemos escuchado y no hemos investigado si situaciones que se producen en explotación pues deberían estar sujetas al IVA. En mi opinión, no se aplica correctamente el principio de neutralidad fiscal en estas actividades. Yo con esto ya termino. Pues muchísimas gracias y como decía en la presentación, le voy a dar la palabra a Marina Castro, que va a hablar de desigualdad de género, cuidados domésticos y economía informal, un enfoque desde la fiscalidad. Ya lo hemos compartido, sí. Sí, igual me cambio de... Sí. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Fernando, por la presentación. También gracias, Ricardo. Ha sido muy interesante y luego debatimos también este tema. Como ha avanzado el profesor de la UCHA, mi ponencia se llama Desigualdad de Género, Cuidados Domésticos y Economía Informal y podríamos un poco partir de esa idea que ha estado exponiendo antes Sergio en cuanto a las trabajadoras del sector doméstico, ¿no? Que es una de las cosas en las que me voy a enfocar hoy, pero en este caso desde el punto de vista tributario o fiscal. Antes de entrar en ese tema, tenía como unos apuntes un poco más generales sobre la fiscalidad con perspectiva de género, sobre todo teniendo en cuenta que quizás hay personas en la audiencia, online o en la sala, pues que no están muy familiarizadas con el derecho tributario en este caso, ¿no? Entonces, la idea o el punto de partida que tengo en cuenta aquí es que la fiscalidad, pese a que tiene una apariencia de neutralidad, en realidad no lo es. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces tenemos normas que no se dirigen a ningún colectivo en específico, pero que no están teniendo en cuenta una perspectiva de género y no están teniendo en cuenta el contexto socioeconómico que hay detrás. Entonces, al no tener en cuenta las desigualdades que existen en la sociedad entre hombres y mujeres, normas, como digo, neutras en apariencia, terminan creando o fomentando las desigualdades que tenemos, ¿no? Están corrigiendo como los sesgos que existen dentro de lo que es el sistema tributario. Entonces, la idea es que la fiscalidad también puede ser una herramienta para promover la igualdad. Esto, pues evidentemente, tiene su encaje en la Constitución, los artículos 9.2 y 14, y a través del sistema tributario, como digo, podemos aplicar esa perspectiva de género para identificar y corregir las desigualdades que existen pues, en las diferentes figuras impositivas, ¿no? Que es un poco lo que he estado estudiando últimamente. Entonces, digamos que ahí podríamos actuar en un doble plano. Lo he enfocado en un doble plano de actuación. Por un lado, la pura corrección de sesgos. Vamos a ver dónde existe un impacto diferencial, porque como digo, la norma no tiene en cuenta el contexto, y vamos a corregir esas pues, medidas o esas cuestiones que están perpetuando la situación de desigualdad. En segundo lugar, podemos utilizar la política fiscal como una herramienta extrafiscal. Es decir, en este caso, el tributo no busca recaudar, sino incentivar una determinada situación, que sería pues, la igualdad de género, con ese fin de
corregir pues, esas deficiencias estructurales. Entonces, desde este punto, la igualdad de género pues, se aborda desde un enfoque más multidisciplinar, no solo también desde el punto de vista fiscal. Por poner algunos ejemplos, si me centro en el primero de los ámbitos, que sería corrección de sesgos, ahí la idea es que a nivel de sesgos directos, realmente, si analizamos el sistema tributario español, pues a priori no encontramos ninguno, o sea, no hay una discriminación evidente en donde la norma diga que los hombres y las mujeres van a ser tratados de manera desigual. Ahora bien, si analizamos la normativa, como decía, no tener en cuenta esa situación de desigualdad que hay entre hombres y mujeres, aparecen discriminaciones indirectas, que serían sesgos indirectos en este caso. Y eso afecta a la autonomía, tanto económica, y también pues, a la conciliación o al acceso de servicios o determinados puestos de trabajo de las mujeres. Algunos ejemplos de esto, si por ejemplo analizamos el impuesto sobre la renta de las personas físicas, sería la tributación conjunta, que es algo que se ha estudiado bastante en la literatura académica, ¿no? Donde la idea es lo siguiente. En tributación conjunta, la declaración de la renta se presenta de manera conjunta por toda la unidad familiar. Entonces se puede aplicar una reducción a la base imponible del IRPF. ¿Qué pasa? Que al sumar todas las rentas, pues se está de alguna manera desincentivando que el segundo perceptor se incorpore al mercado laboral. En este caso, el segundo perceptor de renta o la persona que obtiene menos rentas, pues según estadísticas, en el 87% de las situaciones son las mujeres. De tal manera que estamos desincentivando el trabajo femenino y favoreciendo un poco ese modelo hombre sustentador que trabaja fuera de casa, mujer o esposa dependiente, ¿no? De hecho, se ha denominado a esto la deducción por esposa dependiente. Entonces, una de las cuestiones en este sentido sería corregir ese sesgo indirecto. En el ámbito de la imposición indirecta, IVA, también se ha estudiado que este impuesto al consumo tiene un mayor impacto en las mujeres por factores salariales y de consumo, es decir, por los hábitos de consumo, en este caso de ese sector de la población. Y también una de las cuestiones que se ha debatido bastante en la literatura sería la tasa o el tipo de gravamen que se establece a los productos de higiene femenina, que no se considera un producto básico y que están gravados a un tipo superior. Entonces, en ese caso, también teníamos ahí un sesgo indirecto que tendríamos que corregir. Entonces, al final, digamos que este tipo de situaciones están fomentando la dependencia económica de las mujeres y terminamos en esa trampa de la pobreza, obstáculos a la inserción laboral y desprotección. Entonces, bueno, en esta primera vía, en esta primera vertiente, la propuesta es corregir estas circunstancias. Hay un segundo enfoque o una segunda vía que sería la función promocional. Ahí nos vamos al carácter extrafiscal del tributo. Entonces, la idea es que el artículo 2.1 de la Ley General Tributaria permite que la función principal, o por reconducirlo, permite que en algunos casos nos separemos de esa función primigenia del tributo, que es recaudar para sostener el gasto público, y enfoquemos el impuesto para incentivar determinadas conductas o desincentivarlas. Entonces, desde esta perspectiva, podríamos configurar el impuesto para incentivar la equidad de género o la igualdad, bien sea a través de la instauración de una figura tributaria específica o incorporando determinadas medidas dentro de las figuras tributarias que ya tenemos. O sea, un incentivo fiscal en el IRPF, por ejemplo. Entonces, desde esta vertiente también podríamos promocionar la igualdad. Aquí lo que se puede hacer es revisar las medidas que ya existen para incentivar, o por ejemplo, el caso de la deducción por maternidad, que aludiré posteriormente, o proponer nuevas medidas que nos permitan avanzar en este sentido. Entonces, en el ámbito de revisión aparece, por ejemplo, el caso de la deducción por maternidad, que básicamente lo que nos viene a decir el artículo 81 de la ley del IRPF es que las madres, y habla de madres, que tengan hijos de hasta 3 años y estén trabajando, tienen derecho a una deducción de 1.200 euros al año, 100 euros por cada mes en el que el niño tenga menos de 3. Entonces, bueno, lo que ha criticado la literatura aquí nuevamente es que esto está reproduciendo ese rol de mujer cuidadora y de alguna manera se excluye a determinadas mujeres del ámbito subjetivo de aplicación del incentivo, porque solo tenemos en cuenta a las madres que trabajan y que además, pues, sí, están incorporadas realmente al ámbito laboral. También la duración limitada, porque la deducción solo se aplica durante los 3 primeros años de vida del hijo. Entonces, digamos que hay una medida que pretende un poco fomentar la igualdad, pero que la medida no acaba de ser del todo idónea por la manera en la que se configura. Entonces, aquí pues, se puede revisar la medida y hacer propuestas que permitan un poco reenfocar, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esta vía,
revisando un poco los incentivos, empecé a estudiar un sector que me parecía especialmente vulnerable, y era el sector de las trabajadoras del hogar. Y entonces, teniendo en cuenta esta función promocional, quise ver si había algún tipo de incentivo que pudiera pues corregir o favorecer la situación de estas personas que, como ha dicho Sergio, pues están en una situación bastante vulnerable, ¿no? Son mujeres, migrantes, en situación de irregularidad y demás. Entonces ahí partí un poco de la propuesta o del estudio de establecer una medida específica que sería una deducción por ayuda doméstica, ¿no? Y entonces el punto de partida era tener en cuenta el contexto, cuál es la situación social que pretendemos corregir con la medida, cuáles son los factores que nos han llevado a esa situación de desigualdad, y ver si hay algo que ya exista en el sistema tributario español un poco para llegar a incentivar esas situaciones de igualdad, o si no lo hay, qué se podría hacer, ¿no? Desde el punto de vista tributario. Entonces, para mí era importante definir qué entendemos por trabajo doméstico, porque luego volveré a esta idea. Las medidas que hay entienden trabajo doméstico como cuidado de hijos, y es un concepto bastante reducido desde el punto de vista de lo que se propone, ¿no? Entonces, la idea es que, a los efectos de la propuesta, trabajo doméstico va a ser trabajo prestado en el hogar familiar para realizar tareas vinculadas con la vida doméstica y no solo cuidado, en este caso, de menores, que son tareas, como todo el mundo sabe, esenciales pero invisibilizadas y que han sido llevadas a cabo tradicionalmente por la mujer. Entonces, si entramos dentro de lo que es el trabajo doméstico, el sector doméstico, hay como dos factores o dos cuestiones problemáticas si aplicamos la perspectiva de género, ¿no? Partiendo de datos. Por un lado, la división sexual del trabajo y la doble presencia. Esto es, tradicionalmente, pues las mujeres se quedaban en el hogar realizando esas tareas de cuidado doméstico y el hombre se incorporaba al mercado laboral. En las últimas décadas sí que es cierto que la mujer ha ido progresivamente pues también incorporándose a ese mercado laboral, pero aún así no ha habido una corresponsabilidad en lo que al trabajo doméstico se refiere. Esto nos lleva a lo que se denomina doble presencia, de tal manera que hay una necesidad de satisfacer las demandas laborales y las demandas del hogar de manera simultánea. Hay datos que nos dicen que cuando agregamos las horas de trabajo dentro y fuera de casa para hombres y mujeres, el cómputo total, incluso cuando la mujer trabaja a tiempo parcial o tiene una jornada más reducida, implica que la mujer sigue trabajando más horas a la semana. Entonces, ahí hay una clara desigualdad de género, ¿no? Simplemente pues, por los roles de género que ha habido tradicionales y que derivan unas consecuencias para la mujer, no solo desde el punto de vista laboral, sino pues también desde el punto de vista psicosocial, ¿no? Estrés, menor productividad, brechas salariales y de promoción. Entonces, bueno, digamos que lo podríamos resumir en una realidad social que deriva de esa desigualdad o de esa desigual participación de las mujeres en el mercado laboral sin que se haya alterado esa división sexual del trabajo tradicional. Es cierto que también ha habido un cambio demográfico, ¿no? En la estructura de los hogares y en la manera de los cuidados. Y entonces, esta situación de doble presencia en muchos casos nos lleva a lo que he denominado externalización de los cuidados, que es una respuesta a ese modelo tradicional y que básicamente implica que como una persona no puede atender a todas las demandas, contrata a un externo para que le ayude. Cuando vemos las personas que están contratadas en el sector del hogar, pues como decía Sergio, nos encontramos con perfiles vulnerables, mujeres, migrantes, muchas veces en situación irregular. Se estima que hay un 37% de empleo no declarado, pero bueno, claro, al ser no declarado es difícil llegar a un empleo, ¿no? Entonces esto deriva en un problema de economía sumergida y claro, desde el punto de vista de la trabajadora tiene implicaciones evidentes, no hay regulación, o sea, no está en el sector informal, hay precariedad laboral, puede haber abusos, exclusión social y demás, y también es un problema para la sociedad en general porque hay una pérdida de ingresos fiscales. Entonces, teniendo un poco en la cabeza estos dos factores, quise ver si había algún tipo de medida, algún incentivo fiscal que promoviera la contratación de trabajadoras, ¿no? De tal manera que pudiéramos intentar paliar esa situación de doble presencia y de economía sumergida en parte, o sea, evidentemente no es como una solución absoluta. Pero bueno, la idea es que si atendemos al impuesto sobre la renta de las personas físicas, que es donde tenemos más incentivos por circunstancias personales y familiares, a nivel estatal no había ninguna medida para fomentar la contratación de trabajadoras en el hogar. Entonces, la siguiente parte fue revisar las medidas a nivel autonómico. ¿Por qué? Porque el IRPF es un impuesto parcialmente cedido a las comunidades autónomas,
las comunidades autónomas tienen competencia normativa, en concreto en materias de deducciones. Entonces, lo que he hecho básicamente es revisar todas las leyes de cesión de las comunidades autónomas y de régimen común y también las comunidades forales y ver si había algún tipo de incentivo a la contratación de ayuda en el hogar. Y digo contratación porque es cierto que había algunas medidas para sufragar servicios de guardería o para el cuidado de personas con discapacidad, ¿no? Pero no me interesaba eso, me interesaban medidas que promuevan contratar a personas para que nos ayuden en las tareas del hogar, tareas con un enfoque amplio. Entonces las he categorizado en 3 grandes grupos por la denominación que han dado las comunidades autónomas, aunque luego veremos que esas denominaciones pueden dar lugar a engaño. Si el primer grande bloque sería deducción por ayuda doméstica, también tendríamos deducción por conciliación y deducción por cuidado. La realidad es que una vez que analizamos el ámbito objetivo, subjetivo y los requisitos que han regulado cada una de las comunidades, vamos a ver que casi todo se puede reconducir a deducciones por la contratación para cuidado de hijos. O sea, tienen un ámbito bastante limitado pese a su denominación. Entonces, entiendo que estas deducciones están mal diseñadas o son limitadas desde la perspectiva de lo que queremos combatir. En ese sentido, quizás no se ve mucho, pero bueno, sería un poco la visión general o la comparativa de los incentivos que he visto. Las comunidades autónomas que aparecen son las que tenían ese tipo de incentivo fiscal. Si la comunidad no está es porque no había ninguna medida en ese sentido. Y bueno, la metodología ha sido que he estudiado cuál era el objeto de la deducción, es decir, qué actividades entran dentro del ámbito objetivo de la medida, cuál es la cuantía o el importe del incentivo fiscal y qué requisitos adicionales se vinculaban. Y lo digo por lo siguiente, si atendemos primero a lo que sería objeto de la deducción, es un poco lo que iba avanzando. Se habla de conciliación, se habla de ayuda doméstica, pero en realidad en casi todos los supuestos, después el incentivo fiscal habla de que el sujeto que se puede aplicar el incentivo tiene que ser el progenitor o la madre, o tiene que ser contratación para cuidado de hijos. Entonces no estamos teniendo en cuenta un concepto amplio de ayuda en el hogar, ¿no? Y claro, con los cambios demográficos, pues es cierto que a día de hoy en muchos hogares hay hogares unifamiliares, hay hogares que no tienen hijos y que siguen contratando legal o ilegalmente a personas para la ayuda en el hogar. Entonces estamos dejando fuera, aparte de esas trabajadoras, si no consideramos o no tenemos en cuenta un espectro amplio de las actividades que pueden tener o generar el derecho al incentivo, ¿no? Por otro lado, en cuanto a las cuantías o los porcentajes de deducción, en todos los supuestos lo que se permite deducir es un porcentaje, bien sea de las cotizaciones a la seguridad social, pues el 20% de las cotizaciones, ¿no? O del gasto, entendido en un sentido más amplio, que sería pues la cuantía, ¿no?, que se le paga a la trabajadora y demás. Y en únicos supuestos se habla de una cuantía fija. Entonces, es cierto que en todos los casos se obliga a que la persona esté dada de alta para poder aplicar el incentivo. O sea, hay que dar de alta en la seguridad social y a partir de ahí el sujeto pasivo, el contribuyente, puede acceder al incentivo. Pero claro, si yo atiendo a las cuantías, y luego volveré a esta idea, hay un límite de deducción y ese límite de cuantía anual oscila entre los 300 euros y los 1.000. La idea es que si yo no estoy dando de alta a una trabajadora por ahorrar en costes salariales o en altas de seguridad social, los importes o los límites máximos creo que no hacen atractiva la contratación al final. O sea, no me está saliendo rentable dar de alta y aplicar el incentivo porque el incentivo fiscal sigue siendo más desfavorable desde un punto de vista económico que mantener a esa persona en la economía informal o sumergida. Entonces, bueno, hay incentivos, pero en mi opinión no son idóneos. Y bueno, ya por último, como digo, en cuanto a los requisitos, pues se habla de que sean progenitores, de hijos menores, a veces también hay limitación en función de la renta, de tal manera que las personas con rentas altas no podrían acceder al incentivo, o se exige que haya actividad laboral, o sea, que estén trabajando y por ese motivo pues accedan a la deducción. Entonces, bueno, partiendo de este análisis comparado a nivel autonómico, lo que yo encuentro, las limitaciones que yo veo son las siguientes. En primer lugar, no estamos teniendo en cuenta un concepto amplio de tareas domésticas, es lo que decía. En todos los casos se obliga un poco a que haya hijos y en realidad estamos hablando de medidas para el cuidado de hijos menores, no son medidas de conciliación o por ayuda doméstica. También hay edad límite
en cuanto a los niños, ¿no? En el sentido de que solo se puede aplicar el incentivo hasta los 3 años, hasta que el niño cumpla 3 años, hasta que el niño cumpla 5 años. Pero claro, después de eso, muchas veces se sigue recurriendo a la contratación para el cuidado de los menores, ¿no? Y estamos dejando fuera determinadas situaciones, como el cuidado de personas mayores o personas dependientes con discapacidades y demás. Y la realidad social es que también las trabajadoras del hogar pues, se contratan muchas veces para este tipo de situaciones específicas, teniendo en cuenta especialmente esos cambios demográficos en la sociedad y que está habiendo un envejecimiento, ¿no? de los hogares. Si lo pensamos desde el punto de vista de la economía sumergida, como digo, es cierto que se exige que se dé de alta a las trabajadoras, pero creo que la cuantía es insuficiente. Y esto lo resolví de una manera muy sencilla, que me disculpen las personas de laboral, pero la idea fue que hay un simulador de la seguridad social. Entonces se puede calcular cuánto sería el coste por dar de alta a un trabajador, en este caso en el sistema especial para empleados del hogar, ¿no? Entonces lo que he hecho ha sido un cálculo considerando que tuviéramos una empleada a tiempo parcial, 20 horas, ¿no? Si contratamos a una persona a tiempo parcial 20 horas a la semana, el coste anual de las cotizaciones sería 2.618 euros, solo de las cotizaciones. Y yo he visto que el importe máximo de la deducción en algunas comunidades es de 300 euros. Entonces no me sale a cuenta aplicar el incentivo versus tener a la trabajadora desde el punto de vista puramente económico, estoy hablando, ¿no? Luego puede haber otros factores que influyan en ello, pero bueno, la idea era para tener un poco esa visión de por qué creo que las cuantías son insuficientes o el límite que han establecido las comunidades autónomas es insuficiente si pensamos un poco en lo que estamos buscando corregir. Entonces, bueno, a partir de ahí, y por no extenderme mucho, intenté ver si había en otros países a nivel europeo medidas similares que se pudieran trasladar o que pudieran mejorar los incentivos que hay. Y me centré sobre todo en los países nórdicos, en Suecia, Dinamarca y Finlandia, que ya desde hace varias décadas pues, han tenido incentivos fiscales para la contratación. Y un poco seguir la misma metodología, ver qué servicios cubren o qué actividades están en el ámbito objetivo de la deducción, cuáles eran los importes o cuantías y los requisitos. Y también ver cuál había sido el impacto, porque aquí sí que había estadísticas o estudios, ¿no? Entonces la idea es que en los 3 países nórdicos el objeto de la deducción era bastante más amplio, porque ya no se hablaba solo de cuidado de hijos, sino de tareas del hogar. O sea, en el momento en el que contratamos a una persona para que limpie la casa o incluso para que haga reparaciones en la casa, porque digamos que el objetivo era reducir la economía sumergida, entonces también pues todo tipo de reparaciones y demás. Ese tipo de servicios o actividades estaba dentro del ámbito objetivo del incentivo, entonces digamos que tiene un espectro más amplio. En cuanto a las cuantías, pues también hablamos de cuantías más elevadas, se habla en muchos casos de un porcentaje de los costes salariales y también, por ejemplo, en el caso de Finlandia, del 100% de las cotizaciones de la seguridad social. Entonces tenemos en cuenta parte del coste salarial y tenemos en cuenta casi todo el porcentaje de cotización de la seguridad social, de tal manera que al final del día ese incentivo económico existe, ¿no? A la hora de dar de alta y de contratar a una persona. Y bueno, luego pues también había otro tipo de requisitos como que los pagos fueran electrónicos, cuestiones ya más formales un poco en materia de control. El resultado de esto es que en los 3 países se estima, y claro, normalmente damos las estimaciones, que sí que ha habido una reducción del empleo irregular en el ámbito del sector doméstico, ¿no? Entonces, bueno, partiendo un poco de esa idea, y realmente son cosas que ya he ido apuntando, lo que se propone es la creación de una deducción por ayuda doméstica con una configuración un poco distinta a la que se ha ido planteando a nivel económico, ¿no? Para empezar, que tenga un ámbito objetivo más amplio, que incluya todo tipo de trabajo doméstico, no solo cuidado de menores, sino pues limpieza, mantenimiento del hogar, cuidado de personas dependientes, que sea un beneficio económico suficiente para competir con esa situación de trabajo informal, ¿no? Y que tenga pues, requisitos claros en cuanto a formalización, cotización y demás. Entonces, en base un poco a las estadísticas de estos países nórdicos, se podría decir que es un instrumento idóneo para combatir un poco esa doble presencia y la economía sumergida en el sector y avanzar hacia la igualdad de género. Especialmente si comparamos un poco las medidas que teníamos hasta ahora, pues también a nivel estatal, de deducción por maternidad y demás, ¿no? Es cierto que haría falta un análisis económico para ver pues, más el impacto,
Y para ello son necesarios los datos, que espero poder obtener de Sergio y tener un poco una visión más multidisciplinar. Pero bueno, esa es un poco la propuesta. Y ya por concluir, las cosas que he ido avanzando durante la presentación, la idea es que nos enfrentamos ante un fenómeno estructural, entonces creo que es necesaria una visión integral y multidisciplinar para erradicar esas desigualdades de género, sobre todo en estos sectores especialmente vulnerables, ¿no? Desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista fiscal, hay herramientas, la acción positiva se puede hacer, aunque exista esa paradoja de que estoy creando una desigualdad para lograr la igualdad, pero son medidas transitorias que pueden contribuir, ¿no? Aunque es cierto que no es la única vía, o sea, sería importante complementar pues, con medidas de conciliación desde otros ámbitos, laboral y demás, ¿no? Sería como una de las muchas cosas que podemos hacer para avanzar en ese sentido. Aunque es cierto que para ello es importante que la medida fiscal, en este caso la deducción, pues esté orientada de una manera más idónea, ¿no? Que tenga, bueno, que cumpla un poco con los parámetros que he ido avanzando. Y por mi parte, nada más. Quedo atenta a cualquier pregunta, cuestión. Bueno, pues muchas gracias por la intervención de ambos y queda abierto el turno de preguntas, cuestiones. Yo voy a empezar con una, que posiblemente sea objeto de crítica por parte del público. Elisa. Fernando, ¿me oyes? Sí. Sí, te oigo. Buenos días, vale. Buenos días. Es que tengo que hacerle confirmar lo que he dicho. Es una pregunta para Marina, ¿de acuerdo? Bueno, primero una observación, ¿no? Que la intervención de Marina ha puesto de relevancia de nuevo la necesidad de adoptar políticas transversales e integrales, políticas públicas para tratar el tema de la desigualdad de la mujer en el mercado laboral y en la sociedad en general. No se puede tratar como compartimentos compactos o ¿no? separados, sino yo creo que hay que darle un enfoque absolutamente integral. Y otra cosa, Marina, es que, a ver que haya entendido bien, porque has dicho que hay unas bonificaciones, has hablado de los sesgos en cuidados que pueden perpetuar los roles de cuidadoras de las mujeres trabajadoras. Ya has dicho que hay una bonificación, creo que es bonificación, de 100 euros para las mujeres trabajadoras con hijos de menos de 3 años. ¿Es así, no, Marina? O sea, hablas de la deducción por ayuda. Sí, yo digo bonificación porque soy laboralista, de la deducción. Sí. De acuerdo, es eso, ¿no, Marina? Sí, hay una deducción por maternidad, que es desde el momento en que una deducción por maternidad. Es que, y también la has criticado hablando de que puede dar lugar a reproducir sesgos de cuidados, ¿no? Y perpetuar el rol de cuidadora y por lo tanto discriminatorio de la mujer en la sociedad. Yo es que, y has dicho también que habría que plantear posibles reformas, ¿no? Propuestas de reformas. Yo es que como el tema de los permisos de cuidado y atención de recién nacido ha cambiado tanto y ahora son permisos individuales obligatorios para ambos progenitores, ¿no? Entonces estamos hablando, vamos a una pareja heterosexual, padre y madre, ¿no? Biológicos o por adopción, me da igual. Entonces yo lo que creo, Marina, que es que debería de tenerse en cuenta que quizás la modificación debería de ir por ya la nueva regulación de atención y cuidados. ¿Por qué? Porque al menos hasta el primer año de vida, porque los padres ya disfrutan en igualdad de condiciones que las madres los permisos. Entonces ese rol de cuidadora, en un principio hasta los 12 meses, debería rol de cuidadora que afecta a la relación laboral teniendo en cuenta que ya no cobra salario sino prestación de la seguridad social, que es el 100% de base reguladora y no salario. Esa ventaja, esa compensación, esa compensación es por la pérdida de ingresos económicos que puedes tener como consecuencia de la atención y cuidado del hijo del recién nacido, ahora igual carece de sentido e incluso puede ser discriminatoria contra el varón. Sí, o sea, la idea es... Porque hay que ver qué se está pagando ahí, porque si lo que estás pagando es el perjuicio que para la mujer trabajadora tiene el cuidado y atención
de hijos recién nacidos, ahora mismo hasta los 12 meses la equiparación de derechos es absoluta, con lo cual podríamos estar incluso ante una discriminación, ¿no? O sea, Entonces sería yo corregir uniría eso al disfrute de los permisos de atención y cuidado, como una medida de fomento de corresponsabilidad además, para que los varones se incorporen a esos, no de conciliación sino de corresponsabilidad, porque aquí estamos hablando de derechos de corresponsabilidad. Sí, No sé o qué te sea, parece. no, al final lo que se discute es un poco eso, ¿no? Que quizás habría que reconfigurar la medida de tal manera que fuera pues deducción por nacimiento de hijo o algo así, ¿no? Que fuera algo neutro y que no fuera un incentivo solo para, o en primer lugar, para la madre, porque es cierto que el padre la puede disfrutar, pero, por ejemplo, pues si ha enviudado, ¿no? Si no existe la madre, entonces la trasladamos al progenitor masculino, en esos supuestos, ¿no? Entonces ahí es... o sea, por eso se habla de que hay que corregir ese sesgo que existe en la medida. Es que puede Totalmente ser de acuerdo, discriminación sí. directa, ¿eh? Que puede ser discriminación directa contra el varón también. Sí, así es. Muy bien, Elisa. Yo simplemente una cuestión es si se ha pensado en la posibilidad de sustituir las medidas tributarias por medidas en materia de gasto público, como se hace en otros países. Es decir, esa era mi cuestión. Eso lo hacen en Holanda y en Luxemburgo, que no es un país precisamente retrógrado. Sí. Y nos estamos metiendo con el sistema tributario que es injusto, etcétera, etcétera, cuando tenemos el gasto público, que además mejoraría la progresividad del sistema tributario. Es una observación. Sí, o sea, y yo sé que hay personas que han estudiado o han adoptado la perspectiva de género también en lo que es el gasto público, ¿no? En este caso me he centrado solo en la vertiente del ingreso. No, pero lo que dice Fernando, por ejemplo, en Holanda no existe esta deducción, lo que te dan es un subsidio que depende de tu nivel de renta, porque la guardería en Holanda, si tú a los 3 meses, el permiso de maternidad es muy reducido, son 3 meses, de forma que a partir del 4.º mes el niño tiene que ir a la guardería, y si un niño va 5 días a la guardería, se paga casi alrededor de 2.500 euros al mes. De forma que el gobierno holandés lo que te da a través de gasto público es un subsidio dependiendo de tu nivel de renta. O sea, no se usa la deducción, sino se usa ese tipo de medidas de gasto público. Y si no tiene, claro, el problema es que también los padres, los abuelos, no hay una... En Holanda no se estila el estilo español del abuelo va a estar cuidando al niño, tal, o sea, no es muy excepcional. Entonces, claro, el problema es que la mayoría de los padres, porque el precio de la guardería es tan alto, lo que hacen es reducen su jornada laboral. Entonces, es bastante frecuente cuando tienes un niño, pues la mujer trabaja 4 días y el padre otros 4 días, con lo cual al final solo te gastas 3 días de guardería. Sí, porque es que la guardería son 2.500, si voy a 5 días a la semana son 2.500 euros. Es que realmente es un sueldo de 1 o 2 trabajadores, ¿no? Y a ver, el profesor López ha levantado la mano. Sí, yo tenía varios comentarios, preguntas, observaciones en general, y una de ellas, la última, iba orientada a lo que ha comentado el profesor de la UCHA, que es hasta qué punto todo este tipo de situaciones no se podría afrontar mejor desde la perspectiva del gasto público. Y además iría incluso más allá de lo que es gasto público vía subvención directa, sino gasto público vía prestación pública del servicio. Pues servicios de asistencia doméstica, servicios de guardería, etcétera, porque eso evidentemente permitiría al perceptor del servicio, a la persona que percibe el servicio, recibirlo en unas condiciones óptimas, pero también garantizaría, en la medida en que el prestador del servicio es la administración pública, que se prestará en condiciones de regularidad, etcétera. Y a lo mejor ahí, pues igual, algunos países en el ámbito europeo, posiblemente incluso los nórdicos, que están bastante más avanzados que nosotros en estas cuestiones, podrían ser pues objeto de análisis para completar el estudio excelente que ha hecho Marina desde esa perspectiva. Yo sumarme a las felicitaciones de las dos ponencias y quería comentar alguna cuestión respecto de la presentación de Ricardo. Ricardo, yo creo que
que tú, más que la teoría crítica del derecho, lo que has hecho ha sido irte directamente a la escuela libre del derecho, ¿no? Porque haces unos planteamientos que pareces Kantorovich, ¿no? O sea, directamente interpretas las normas prescindiendo del principio de legalidad, prescindiendo de lo que dicen las normas tributarias y asignando una interpretación muy particular en función de si, en este caso, el caso de la prostitución, si el sujeto pasivo entra, por decirlo en esos términos, en la obligación tributaria de manera voluntaria o no. Cosa que es muy discutible, o bueno, a mí me parece indiscutible. La obligación tributaria es objetiva, es independiente de la voluntad del sujeto. Y de hecho, la aplicación de las normas... Bueno, hemos tenido un caso relativamente reciente en la época del COVID que no tenía absolutamente nada que ver con cuestiones de género y demás, pero bueno, un matrimonio que estando de vacaciones en España, pues como consecuencia de la situación de COVID, se queda en España más de 6 meses y la Dirección General de Tributos dijo directamente que esa persona había permanecido en España más de 183 días al año y que por lo tanto se había convertido en residente, siendo que lo había sido en contra de su voluntad, porque por las circunstancias por todos conocidas, pues se habían quedado en España. Yo, francamente, tengo muchas dudas de que el derecho tributario sea el instrumento adecuado para afrontar problemas que tú has puesto encima de la mesa y que desde mi punto de vista son problemas penales. El otro día hablábamos en la ponencia mía precisamente de la situación inversa, pero yo creo que en este caso en concreto la normativa tributaria no es la normativa adecuada para resolver esos problemas. Y luego, evidentemente, las particularidades y las singularidades del IVA no son extrapolables a la imposición directa, donde de nuevo la normativa es meridianamente clara a la hora de establecer el gravamen cuando se obtienen rentas, sean rentas obtenidas por actividades lícitas o ilícitas, regulares o irregulares. Y con la deducibilidad de los gastos exactamente lo mismo. Ha sido la ley del impuesto sobre sociedades a través de una modificación promovida por la OCDE, la que incorpora en la ley del impuesto que los gastos contrarios al ordenamiento jurídico no van a ser fiscalmente deducibles. ¿Por qué hace eso? Pues porque si no lo hace, esos gastos, por muy ilícitos que sean, serían deducibles. Serían gastos contables y en la medida en que son gastos contables, si no hay ajuste extracontable, sería deducible. Entonces, me gustaría después escuchar un poco tu planteamiento en esta cuestión, porque ya te digo que la aproximación que haces a mí no me convence. Me parece bastante más correcta la aproximación que hace Marina a la hora de analizar de manera objetiva la normativa tributaria, hace la crítica correspondiente y luego, bueno, pues propone los cambios basados en modelos de derecho comparado o no, pero me parece que técnicamente está muy bien articulado. Y mi pregunta va para Marina, una vez que ya he comentado lo de los servicios públicos, al principio mencionabas como una de las medidas que provocaban esos sesgos de género y que los perpetuaban, la tributación conjunta. La tributación conjunta en el Estado, donde cuando uno de los miembros de la unidad familiar es quien percibe las rentas y el otro no percibe rentas o percibe unas rentas muy pequeñitas, que generalmente va a ser la mujer porque o deja de trabajar o asume jornadas parciales, viéndose reducida el salario, etc. Bueno, pues de alguna manera estás perpetuando esos modelos de unidad familiar. Bueno, eso yo creo que es algo de lo que se viene hablando desde hace décadas y hay estudios sobre si realmente eso afecta más a las mujeres o no, tú los has mostrado, estadísticamente eso es así. La cuestión está en cuando luego eso se traslada al Parlamento. Y yo ahí lo que percibo es una hipocresía absoluta, porque si uno, más allá de reflexionar en lo abstracto, baja a lo concreto,
y analiza determinadas iniciativas que ha habido en el Parlamento por parte de un grupo que no sé si se ha extinguido ya o está en vías de extinción, Ciudadanos, donde promovían precisamente la supresión del modelo de declaración conjunta. Eso iba a suponer un incremento de recaudación y ese incremento de recaudación asignarlo, afectarlo precisamente a fomentar la incorporación de la mujer al mercado laboral, a mejorar su posicionamiento y demás. Bueno, pues esa medida, que yo no entro a valorar, me da igual el partido político que fuera, pero es un problema que tú has identificado y que tenemos todos completamente claros por partidos supuestamente progresistas que soportan el gobierno actual, pues tumbaron esa medida que actualmente en la normativa estatal pues la tenemos tal cual. Y ahí la pregunta es, ¿no te parece que el modelo de Navarra sería precisamente un modelo a seguir en el Estado en la medida en que nosotros tenemos un sistema que es tributación conjunta, pero bueno, son suma de cuotas? Es decir, ahí no hay un beneficio para aquellas unidades familiares donde uno de los miembros no percibe rentas. Ahí hay precisamente un perjuicio. Si las rentas se acumulan respecto de uno de los miembros, se aplica la progresividad del impuesto y, entre comillas, se penaliza fiscalmente, porque no hay un splitting, como se ha hecho en algunos países. Creo recordar que en Alemania hace años, aquí no, ¿vale? Y bueno, con eso ya termino, que creo que ya he comentado varias cosas y os he planteado preguntas para la discusión. Perfecto. Muchas gracias y enhorabuena a los dos. Muchas gracias por los comentarios. Yo realmente lo que estoy diciendo yo en materia de IVA, es decir, para mí, dentro del artículo 2 y el artículo 9, dentro de una prestación económica, si esa prestación económica se ha ejercido de manera criminal, porque hay una explotación, eso no cabe dentro del artículo 2. Eso es lo que estoy yo diciendo. Es decir, que eso no podría estar sujeto al IVA, porque está forzando, es decir, está fuera de la interpretación. Yo estoy haciendo interpretación del artículo 2 y artículo 9, sujeto pasivo, y artículo 2 de operaciones sujetas a IVA. Que ahí lo que procede es un posterior decomiso. Sí, bueno, ya el tema criminal, pero es que no podía estar sujeto al tráfico de IVA. Eso Para que proceda un posterior decomiso, que yo estoy completamente de acuerdo con Dulce, es necesario que primero se haya producido el devengo, haya recaudación y después, como consecuencia de la condena penal, haya un decomiso y haya la regularización correspondiente. O sea, te estás prestando un servicio, Te da toda la ganancia. pero para mí prestar servicio, cuando tú estás forzándote, eso no puede caber dentro de la ley del IVA. Y el argumento de la neutralidad fiscal, diciendo que, bueno, que las tablas, las mesas para un coffee shop son iguales que las mesas que tú vendas a un bar, que hay que dar el mismo tratamiento y someter a IVA, a mí no me convence porque realmente no es una prestación económica, artículo 2 de la ley del IVA, no es una prestación de servicio. Estás forzando, pero si la dejamos no sujeta al IVA, ¿qué está ocurriendo? Es decir, la persona, o sea, no veo el porqué, si el juez, o en este caso hay un atestado policial que observa que en ese servicio de escort lo que está produciendo es explotación, yo la dejaría fuera de IVA. Es decir, no estoy haciendo una interpretación loca de, bueno, vamos a preguntarnos en la mente de esta persona. No, si hay una prueba suficiente donde esa persona está siendo prostituida, porque encima le vamos a obligar a repercutir IVA al cliente. Es decir, es un concepto que yo no estoy de acuerdo en el sentido de que sea una interpretación puramente basada en hechos constatados. Es decir, otra cosa, y yo estoy de acuerdo contigo, en IRPF, ahí hay que tributar, porque bueno, pues esta persona ha tenido un ingreso, bueno, es decir, por el tema del... Pero yo creo que en IVA no cabe dentro del artículo 2, pero eso es lo que esa es mi interpretación, es decir, no es un debate bonito, ¿sabes? Es decir, que... Hay una sentencia muy antigua del Tribunal de Justicia, precisamente en un caso de Holanda, frente a la Comisión. Entonces planteaba el problema de si era compatible el IVA con el delito de contrabando. No voy a contar la historia porque era un carguero que fue detenido en aguas holandesas transportando cajetillas de cigarrillos. Entonces le aplicaron el delito de contrabando. Entonces lo que alegó es que si había contrabando no podía haber IVA. Es que una pequeña matización, fíjate que hasta el destino del dinero es distinto.
El IVA va bueno, ustedes sabrán mejor a dónde va el IVA, mientras que lo que se decomisa por la horda va directamente al Estado y a la atención a las víctimas. Entonces, claro, hasta incluso el capítulo de donde quedaría el dinero es distinto. Es distinto, sí. No. Y al final el Tribunal de Justicia dijo que sí era compatible. Pero bueno, ¿alguna intervención más? Sobre todo porque el profesor... Tenemos tiempo, Mira clausura. Sí, la compatibilidad del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el ámbito del IVA la ha dejado meridianamente clara, y yo creo que algunas de las primeras sentencias vinieron como consecuencia de la compraventa de, ¿cómo se llama?, de réplicas, de copias, de falsificaciones. Entonces, lo que venía, el razonamiento del Tribunal de Justicia venía a decir básicamente, es que yo creo que ese razonamiento no es trasladable al ámbito de la prostitución, ¿vale? Pero lo que venía a decir el tribunal es, si el IVA solamente se aplica respecto del intercambio de bienes legales y no se aplica respecto del contrabando de bienes o del tráfico ilegal de bienes o de la comercialización de copias, en ese caso se estaría dando un tratamiento fiscal mejor a las copias y además se estaría produciendo un efecto clarísimo en el libre comercio, porque estaría perturbando la competencia precisamente a favor de un determinado tipo de bienes que se benefician doblemente o que se beneficiarían doblemente por su carácter de copias, réplicas y demás, y porque no se aplicaría el IVA. Y ahí el Tribunal de Justicia dijo con claridad meridiana que procedía exigir el IVA, ¿no? La realidad fiscal, claro. Eso es. Y luego los penalistas pues conocéis muy bien muchos casos de delitos, aquí en España, delitos de tráfico de estupefacientes, el caso de Laudano Viña, hace 50.000 años en Estados Unidos, en la época de la ley seca, ¿cómo se llamaba? Al Capone. Al final ahí los procedimientos no fueron llevados por haber cometido ese tipo de delitos, sino por haber cometido delitos contra la hacienda pública, por haber obtenido un enriquecimiento, no haber tributado por él, y al final la manera de llevar a prisión a esta gente no fue por traficar con droga y demás, fue por no haber pagado impuestos. Con lo cual, de nuevo, es evidente que en el ámbito de las actividades ilegales el derecho tributario es completamente aséptico. Se somete a gravamen a alguien que manifiesta capacidad económica, y luego habrá otras ramas del derecho que se encargarán de otras cuestiones, analizarán la voluntad del sujeto, la ausencia de voluntad, etcétera. Pero el derecho tributario es objetivo. Hay una pregunta online. Sí, léela. Sobre IVA, preguntan cómo se interpreta el artículo 4 de la ley de IVA cuando dice: la sujeción al impuesto se produce con independencia de los fines o resultados perseguidos en la actividad empresarial o profesional o en cada operación en particular. No, sí, es que si yo estoy de acuerdo que la autoridad fiscal es lo que está mandando, es decir, si yo lo que estoy diciendo es más provocador, es decir, que para mí, y es mi argumento, que esas prestaciones donde se demuestra por qué van a estar sujetas al IVA, es decir, o sea, es un poco la provocación, es decir, que si hay no debería aplicarse en neutralidad fiscal, es decir, ese es mi argumento, es que no cabría dentro del artículo 2, es decir, si hay coacción. O sea, pero claro, eso es le estoy de acuerdo que está en contra de lo que dice la ley del IVA. Vamos. Por eso te decía que tu línea argumental, que partía de una teoría crítica del derecho, a mí me recordaba más a la Escuela Libre del Derecho y a Kantorovich, donde se admite que los operadores jurídicos, y en particular los jueces, buscando la justicia, pudieran prescindir de la literalidad de la norma y aplicarle la interpretación pues, que consideraran más justa. Y eso en un Estado de Derecho es muy peligroso, ¿no? Bueno, pues si no hay más cuestiones, ni online ni presenciales, vamos a dar por cerrada esta mesa. Muchas gracias a todos por las preguntas. Debate encendido.